Hola, ¿sabes qué tanto ha avanzado la participación ciudadana en México? ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Talavera López. Soy estudiante de la maestría en Administración Pública y Gobierno por la Universidad Digital del Estado de México y el presente video representa la actividad integradora de la materia Participación Ciudadana, Democracia y Gobierno y tiene el fin de hacer un breve recorrido sobre la historia y evolución de la participación ciudadana en nuestro país, abarcando tres momentos importantes de la historia: la época post-independencia, época de formación de nuestro país; la época post-revolucionaria, como esta etapa de reconocimiento de derechos individuales y colectivos y una nueva vida democrática en nuestro país; y la época actual, como esta época que marca los mecanismos de participación ciudadana que actualmente tiene nuestro país. Y bueno, la primera época que vamos a tocar es la época postindependentista. Después de estos siglos de dominación española y el movimiento de independencia, en 1824 Guadalupe Victoria, con 30 votos del Congreso Electoral, se convierte en presidente de México. A partir de ahí, las décadas subsecuentes, el gobierno se enfoca en echar los cimientos de una nueva nación, de un nuevo estado. Por ello, en 1857 se crea la Constitución de este mismo año, Constitución que le otorga al país la calidad de una república federal, democrática y representativa, donde se otorgan los primeros pasos de una vida democrática del país. La participación ciudadana queda ciertamente relegada únicamente a la elección de presidentes y con ciertas características del ciudadano. Podía votar solamente el ciudadano varón mayor de 21 años, si era soltero, mayor de 18 si era casado, y debería de saber leer y escribir. Por ello, durante esta época, la participación ciudadana se ve ciertamente delimitada. Durante las décadas posteriores, hasta 1900, el gobierno, enfocado en esta nueva forma de gobierno, se olvida un poco de la ciudadanía, y es como en 1900, con el gobierno de Porfirio Díaz, se habla ya de una dictadura. Para entonces detona un nuevo movimiento, que es la revolución, y da paso a este segundo momento a analizar, que es la época postrevolucionaria. Después de la revolución en 1910, en 1917 se crea la nueva Constitución, que da paso a la nueva vida democrática del país. El voto se hace libre y secreto y otorga derechos y obligaciones a la ciudadanía, nuevos derechos y nuevas obligaciones a la ciudadanía. También a inicios de este siglo se crea en México la nueva fuerza política que va a gobernar el Estado, que va a estar en el gobierno hasta finales de siglo. Pero la influencia de movimientos sociales y participación ciudadana extranjera a México no le es ajena. Por ello, a mediados de siglo, en 1950, el movimiento feminista logra que en México se instaure el voto para la mujer en 1953. La participación ciudadana se multiplica y siguen los movimientos sociales siendo estos los que siguen exigiendo derechos, reconocimiento de derechos para diferentes sectores de la población. Por ello, en 1977 se abre a través de la reforma político-electoral la nueva participación de nuevos actores en la vida política de nuestro país. También así, ya con un malestar generalizado, una desconfianza generalizada por parte de la sociedad en las instituciones de gobierno, en 1982, con Miguel de la Madrid, crea la primera ley de planeación, la primera ley federal de planeación, que invita a la ciudadanía a participar en los asuntos de interés público. Pero con el mantenimiento de este poder hegemónico, la participación ciudadana sigue siendo permeada. Por ello, a partir de 1988, del gran fraude electoral y la desconfianza generalizada, se crea este tercer momento de participación importante, que es la época actual, las últimas 4 décadas de la vida democrática de nuestro país. A partir de 1990 se empiezan a generar instituciones que legitimen y den certeza a las actividades y acciones del gobierno. Por ello, con la creación también de las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, en 1990, con Ernesto Zedillo, se dan los primeros antecedentes y precedentes, los primeros precedentes de trabajo colaborativo entre sociedad y gobierno. Esto en las reservas naturales protegidas del sureste mexicano. A partir de ahí, en la época 2000, en la época de los 2000, se habla ya de gobiernos abiertos,
de gobernabilidad, de gobernanza, de rendición de cuentas. Por ello, en este sexenio de Vicente Fox, ya con alternancia política, se crea el primer Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, esto como un mecanismo de rendición de cuentas. A partir de ahí, la sociedad sigue inconforme con ciertas situaciones de ingobernabilidad y sigue manifestándose. Ya en la primera década de los 2000, movimientos como Yo Soy 132, movimientos como Me Too y movimientos contra la violencia generalizada en el país provocan que problemáticas de la sociedad civil se vean reflejadas en la agenda pública. Entonces es así como en 2018 se logra la alternancia política en México. Llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México y a cambiar muchos paradigmas. Uno de ellos la participación ciudadana. Los mecanismos que habían estado resguardados solamente en papel se empiezan a hacer visibles. El primer ejemplo es la participación en la consulta ciudadana para la cancelación del aeropuerto. El segundo ejemplo lo tenemos a unos días, que es la consulta popular sobre juicios de expresidentes, y en un año tendremos ya el ejercicio de participación democrática que ha planteado el presidente, que es la revocación de mandato, que sin duda es un precedente histórico en México, que en otros países, pues bueno, también cuentan con mecanismos de participación importantes. En Chile, como es de esperarse, cuentan con mecanismos como el plebiscito, que en este caso es nacional y comunal. En nacional, cuando hay diferencia entre posiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, y el comunal para intereses propios de la comuna. En México, pues estamos un poco relegados. Aún tenemos la participación ciudadana, que nos preguntan si estamos a favor o en contra de un tema ya planeado. La vida democrática de cada país ha sido diferente, y también la discusión, pero bueno, eso nos hace llegar a la reflexión, invitar a la reflexión sobre cuáles son los mecanismos que siguen en la participación ciudadana en México, ¿no? Por ello espero que este video haya sido de su agrado, dirigido a todos aquellos estudiantes de materias afines a la democracia política, participación ciudadana y gobierno, y pues bueno, estén pendientes del próximo material. Muchas gracias.